lo adelantaba en el programa anterior Munir, el médico de familia de Funes. Las desigualdades en la sociedad son una causa importante en cuanto a la medición de la salud y también en cuanto a la esperanza de vida que podemos llegar a tener. Temas curiosos que nos va a explicar de una forma además bueno, pues muy detallada un especialista en todos estos asuntos. Luis Jimeno, buenos días o buenas tardes. Buenos días o buenas tardes. Bueno, médico de familia en Zaragoza. Me has abierto los ojos, tengo que decírtelo, Luis, porque no me había parado nunca a pensar todo lo que pueden, bueno, pues igual por la situación que uno tiene, ¿no?, que es más cómoda, ¿no? Afortunadamente de lo que la pueden tener otras personas, la importancia que tiene dónde vives, cuál es tu familia, cuál es tu entorno, cuál es tu situación económica y social a la hora de repercutir también en la salud. ¿Qué te hace a ti empezar a analizar estos temas y a dar importancia y a poner en valor también estos asuntos? Pues fíjate, esto viene de la experiencia, ¿no? Empiezas a trabajar como médico y te das cuenta que las personas no enferman igual, efectivamente, ni se tratan igual en función de dónde han nacido, qué trabajo tienen, qué vivienda tienen, qué nivel económico tienen, y que de eso habitualmente en las facultades nos enseñan poco, pero empiezas a estudiar un poco y hay una tremenda información científica demostrada sobre la importancia de estos factores que llamamos determinantes sociales de la salud, y desde ahí hemos seguido trabajando, investigando, también trabajando en formación de sanitarios al respecto. Es un tema desde luego importante. Hay una frase que me has comentado que para mí es brutal, y es que nuestro código postal es más importante que nuestro código genético cuando hablamos de salud. Efectivamente, es una frase que llama la atención porque está como muy de moda lo del código genético, pero lo que los datos demuestran claramente es que para tratar a una persona, para trabajar con una persona, es mucho más importante conocer el código postal en tanto en cuanto el barrio donde vive en general representa las características de esa persona, ¿no?, a nivel económico, a nivel social. Por ejemplo, en España, que tampoco es que haya mucha diferencia por barrios, pues por ejemplo en Barcelona la diferencia de esperanza de vida entre una persona que vive en el Raval, que es un barrio socioeconómicamente un poquito más pobre, a Sant Gervasi, es de 8 años de esperanza de vida. O sea, ya solamente por nacer en un barrio o en otro, uno de entrada va a vivir, cuando hablamos de esperanza de vida ya sabemos, ¿no?, con todo lo que conlleva, 8 años menos. Por ejemplo, en Pamplona también ocurre, ¿no? Bustinchuri, creo que se llama así el barrio, nunca lo digo bien, con respecto a Iturrama son 4 años de esperanza de vida. No es tanto el nacer, sino las personas que viven en los barrios, en general hay un cierto nivel socioeconómico por barrios, ¿no? Y eso que ya digo que en España no hay grandes diferencias. En Escocia, la capital Glasgow, de un barrio a otro, que son barrios mucho más segregados, son diferencias de 25-30 años, una barbaridad. Es una barbaridad. Yo siempre os pongo de ejemplo, que a veces nos preocupamos mucho, y esto lo comento también con los alumnos y alumnas de quinto de medicina, que en Zaragoza doy clases, el programa de cribado de cáncer de mama para detectar precozmente el cáncer de mama, intentar de esa manera mejorar la esperanza de vida de las mujeres. Pues cuando tú pones invitas a una mujer a entrar en el cribado de cáncer de mama, si te pregunta, y con esto de media, ¿cuánto voy a ganar? Hay que decir siempre de media, porque hay mujeres que nunca iban a tener un cáncer, esas no se van a beneficiar, otras son que le diagnostiquemos igual es tarde, y en otras sí que adelantaremos el diagnóstico. Bueno, pues de media, los programas de cribado de cáncer de mama mejoran la esperanza de vida un mes de media, mientras que vivir en un barrio o en otro son 4 años, es decir, nos quitan el mamógrafo de un centro de salud y haremos manifestaciones, sin embargo no nos damos cuenta que la gente de ese barrio, si es un barrio deprimido, vive 4 años menos, ¿no?, esas mujeres. Entonces yo creo que es muy importante que tanto la población como los sanitarios seamos conscientes de esta situación para ver cómo poder remediarlas, que hay también muchas maneras de hacerlo. Pero los sanitarios podéis hacer algo, los políticos lógicamente también, todos a lo mejor podemos ayudar de alguna manera, luego vamos a hablar de qué podemos hacer y de las soluciones, para entender todavía un poco más, por si hubiera alguna duda. Yo creo que hay un ejemplo clarísimo que todos lo vamos a entender, y es el ejemplo del Titanic. Sí, un ejemplo que se usa muy a menudo es el tema del Titanic, ¿no? El Titanic es una película que hemos visto todo el mundo, bueno, el Titanic, el gran transatlántico que
que naufragó en el 1914, que parecía que era insumergible, chocó con un iceberg y parecía una catástrofe natural, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer todos los que van ahí? Bueno, pues la mortalidad dentro del Titanic no fue igual, había unas 2.200 personas, fallecieron ahogadas 1.500, y en la historia del Titanic hay un montón de datos que en las clases usamos para hacer reflexionar al alumnado sobre esto, ¿no? La principal característica que determinó que unas personas fallecieran o no, no fue la edad, no fue si sabían nadar, no fue si eran obesas o no eran obesas, era el tipo de billete que llevaban. Las personas de primera clase, prácticamente todas sobrevivieron, mientras que tercera clase, más de la mitad fallecieron, ¿no? Entonces, cuando trabajamos, es decir, tú tienes que pensar que cada paciente lleva un ticket en la vida, y los tickets de salida, y también con lo que se va desarrollando en la vida, marcan mucho el futuro de salud que tienes, ¿no? En la película había hasta varios detalles muy interesantes, pero bueno, la reflexión importante es esa, ¿no? Hay un montón de factores que nos atraviesan, por ejemplo, el género es uno de ellos, ¿no? No es lo mismo ser hombre que mujer, pero también el nivel educativo, el nivel social, la vivienda que tengas, el tipo de trabajo que tengas, la precariedad, que eso marca tremendamente la salud que vas a tener y tu riesgo de un montón de enfermedades. ¿Contra eso qué se puede hacer? ¿Uno nace donde nace? Hombre, obviamente, si tiene posibilidades, puede estudiar, puede intentar mejorar, puede incluso cambiar de zona, pero yo no sé si nos quedamos ahí o se puede hacer algo más. Claro. A ver, esto lo importante no es tanto lo que uno puede hacer individualmente, porque esto no es un problema individual, es una realidad colectiva, ¿no? Sino lo que como sociedad queremos hacer. Está muy demostrado que aquellas sociedades más desiguales, con menos igualdad, sufren muchas más de estas enfermedades, incluso los ricos de esas sociedades, ¿no? La esperanza de vida, la salud mental de un rico en Estados Unidos es mucho peor que la esperanza de vida y la salud mental de un rico en Noruega, donde es un país, Noruega, con mucha más igualdad, mucha más protección social respecto a Estados Unidos, que han decidido ser una sociedad con grandes desigualdades, ¿no? Entonces, ejemplos que siempre ponemos es el tema, por ejemplo, de la precariedad laboral, ¿no? Cuando hay una gran precariedad laboral, la salud de la sociedad es muchísimo peor, no solo por los que están en situación precaria, que ganan menos dinero, tienen peores horarios, pueden atender peor a sus hijos, sino también por los que están en situaciones intermedias o mejores, tienen siempre el estrés de qué pasará si mi empresa o a mí me despiden, porque sabes que va a ser en situaciones muy extremas, ¿no? Países que tienen claro que han controlado eso, mejorando la legislación laboral, mejorando, por ejemplo, cuando está el famoso debate de los salarios mínimos, el salario mínimo es una de las medidas que a nivel mundial ha demostrado que mejora más la salud de las poblaciones, al igualar un poquito y sobre todo esos mínimos sostenerlos, ¿no? Entonces, políticas laborales, políticas de vivienda, ¿no? En España, por ejemplo, el tema de vivienda es un problema para muchísima gente, por lo cara que es, de venta y en alquiler, e incluso por los precarias que son, porque eso es una fuente de mala salud, el tema del... Ahora lo estamos viviendo, ¿no? El precio de calentar las viviendas. Hay mucha gente que tiene que elegir entre calentar la vivienda o comer. Esos mínimos tenía que estar asegurado y muchos países lo han conseguido, ¿no? Y X medidas que se pueden tomar o que se deciden, hay que pensarlas no solo desde el punto de vista meramente cortoplacista, sino esto cómo nos va a ayudar como sociedad a mejorar, ¿no? O el famoso ejemplo de los cuidados de los mayores, ¿no? Claro, estamos hablando de esperanza de vida, estamos hablando de calidad de vida también, y estamos hablando también de salud mental, claro, ¿no? Pero claro, como dices, tanto para los que viven mejor como para los que viven peor, porque el que vive mejor es un constante estrés de ay madre, como me vaya mal, que voy para abajo, claro, ¿no? Efectivamente, o sea, voy para abajo o mi entorno va para abajo, ¿no? A lo mejor me puede ir bien, pero en sociedades muy desigualitarias como Estados Unidos, las grandes preocupaciones de las personas de clase media alta son si a ellos no les pasará eso o a su entorno inmediato, porque todos tienen hijos, hermanos, familiares que están en situaciones delicadas, ¿no? Entonces, sin embargo, en sociedades que por supuesto la igualdad perfecta no existe y probablemente no sea deseable, pero hay una serie de indicadores que nos miden el grado de desigualdad que hay en una sociedad o en otra. Aquellas sociedades, en Europa, por ejemplo, los países nórdicos, son sociedades capitalistas, de libre mercado, pero que han puesto unas reglas básicas de convivencia donde se evitan los grandes extremos, tienen mucha mejor salud, mucha mejor calidad de vida
y se han demostrado que son mucho más eficientes, ¿no? Y probablemente hay que caminar hacia esos modelos. Y en España, que siempre presumimos de vivir muy bien, ¿no? De saber vivir, de saber disfrutar del sol que tenemos, yo siempre digo del sol porque para mí es importante, ¿cómo estamos en ese tipo de desigualdades? Pues fíjate, España era un poquito más desigual que la media europea hasta el 2008, cuando comenzó la gran crisis de aquellos años, y mientras que en Europa el nivel de desigualdad social no cambió, o sea, sufrieron la crisis del 2008 y de aquellos 10 años similar los colectivos más enriquecidos y los más empobrecidos, España fue al revés, fue el país de Europa que más desigualdad se creó, es decir, o sea, el problema no fue para todos igual, la crisis del 2008 al 2018 al 2020 la sufrieron las clases medias y clases pobres, y la desigualdad social en España aumentó, y por eso sabemos que los años siguientes la salud, la calidad de vida, las enfermedades van a empeorar en España tremendamente. Esta última crisis de la COVID, España se ha mantenido más estable, se han tomado una serie de medidas a nivel global para un poquito atemperar el choque que hemos sufrido y no ha empeorado tanto, pero España fue un mal ejemplo en Europa, de hecho se nos criticó por cómo se abordó aquella crisis, ¿no? Vamos a entrar ahora en la pandemia, porque claro, si la desigualdad ya de por sí es importante, ya cuando estamos hablando de una pandemia y de una situación, bueno, pues como fue el COVID, ¿no? Que al final nos pilló a todos sin saber muy bien qué hacer, sin capacidad de reaccionar, y trajo todos los problemas que trajo. Entiendo que esa brecha, bueno, pues puede ser todavía muchísimo más complicada, pero hablábamos de esa brecha que existe en España, y nuestros políticos son conscientes de que eso también afecta a la salud. ¿Hay alguna mente preclara que sea capaz, ¿no?, de decir: cuidado con esto, hay que tomar medidas, no porque sean electoralistas, sino porque esto nos va a repercutir en la salud de los ciudadanos de España? A ver, deben ser conscientes, porque esto no lo dicen 4 personas, la Organización Mundial de la Salud, en sus informes, que tiene un grupo de determinantes sociales, claramente dice que los principales determinantes de la salud son sociales, y así deben ser las soluciones. O sea, la principal Organización Mundial de Salud, que España está integrada y que recibimos, lo tiene claro. Hay varios documentos del Ministerio aprobados a favor de trabajar estos temas, y luego ya en el día a día hay políticas que se aproximan más, políticas que se aproximan menos. Comentaba, por ejemplo, cuando hemos comentado antes con el tema del COVID, la epidemia de COVID no afectó a todo el mundo por igual. Decía, no, esto nos iguala. No, no afectaba igual. No hay las mismas probabilidades de aislarte cuando vives, sobre todo acordémonos todos del año 2020, marzo, abril, sí, los primeros mayo, meses, los primeros meses, cuando nos recomiendan aislamiento. No es lo mismo aislarte 3 personas en un piso de 70 metros, 80 o incluso en un adosado con chalet, que 10 personas en una casa de 50 metros. Lógicamente, cuando yo, que trabajo en el casco viejo de Zaragoza, detectaba un caso estable, no grave, no había que mandarlo al hospital, le decía, oye, tienes que aislarte en un cuarto, y me decía, en mi casa vivimos 10 personas con 2 abuelos. Claro. Las probabilidades de esos abuelos de contagiarse eran tremendas. Las personas de clase media y alta fue mucho más posible, se ha hecho un montón de estudios, que pudieran teletrabajar por el tipo de trabajo que tenían. Las personas más empobrecidas, casi todas tenían trabajos directos con el público, que además en aquel momento se consideraron esenciales y que nos salvaron como sociedad: limpiadores, alimentación, vendedores, y tuvieron que estar trabajando y salir a trabajar. Las personas de clase media y alta, en aquellos momentos que había mucho miedo, podían ir a trabajar en su propio transporte, en un coche privado, y aquellas otras personas tenían que ir en transporte público con los riesgos que había en aquellos momentos. Entonces, no fue todos por igual. Yo siempre comento, en la primera ola en Aragón, no sé lo que haríais en Navarra, tenía esos casos de aislamiento, llamaba al gobierno de Aragón: ¿cómo puedo aislar a esta persona, que por lo demás no está grave? Y no había ningún recurso. La segunda ola se pusieron las pilas, y muchos albergues y hoteles que estaban cerrados se crearon para poder mandar a estas personas, que no precisaban atención médica ni enfermera, pero donde estaban encerrados 10 días en una habitación de hotel, se les suministraba comida, lo básico, pero no contagiaban al resto de colectivos. Por ejemplo, esa segunda medida fue muy correcta y se pensó con determinantes sociales. Una persona que tenga 10 habitaciones en casa, no hace falta irte a un hotel. Unas personas que conviven 3 en cada cuarto, nos hace falta, ¿no? O poner
sueldos parciales durante unos tiempos para aquellas personas que, por ejemplo, trabajaban en la economía sumergida, pudieran sobrevivir aquellos días, porque claro, en aquel momento 3 meses encerrados era muy difícil convivir. Siempre puedes hacer medidas que ayuden a una cosa o a otra. Lo que está claro es, Luis, que por lo que nos estás diciendo, incluso visto desde el punto de vista egoísta, o solamente viéndolo desde el punto de vista egoísta, que ya me parece triste, pero bueno, es una forma de verlo, es importante para toda la sociedad que esa brecha a todos los niveles sea cada vez menor, ¿no? Claro, por supuesto, lo hemos comentado, las sociedades más igualitarias en todos los indicadores, salud mental, obesidad, diabetes, infartos, puntúan y tienen muchas menos enfermedades que las sociedades no igualitarias, ¿no? Y además, y ya no entramos a hablar, por ejemplo, todo el mundo de las enfermedades infecciosas. Lógicamente, si dejásemos unas sociedades muy abiertas, donde las clases empobrecidas tuvieran más tuberculosis y otras enfermedades, eso lo acabamos pagando todos, como pasó con la COVID. Si en la primera ola que nos pilló desprevenidos hubiéramos tomado medidas de este tipo, de proteger realmente a todo el mundo, habría habido muchísimos menos contagios, por supuesto. Fíjate, nos hablabas de enfermedades como obesidad infantil, diabetes, infartos cerebrales, enfermedades que está demostrado que tienen mayor incidencia, ¿no?, en la población, bueno, pues que no tiene recursos sociales, culturales, económicos. Fíjate, no solo es eso, en todas estas enfermedades, es un tema importante, no solo es una cosa que ocurre entre los muy pobres y los muy ricos, no, hay un gradiente total, es decir, tú divides a la sociedad en percentiles, que llamamos los médicos, en deciles, o sea, agrupas a toda la gente según tu sueldo, tu nivel educativo, por orden, y en todas estas enfermedades, los de este grupo tienen más enfermedades que este, pero los de este más que este, los de este más que... ¿De acuerdo? Es un gradiente, no es un tema de hablar de las personas en misma la situación precarias, no, la clase media muere mucho antes que la clase media alta y la media alta mucho antes que las clases altas, sobre todo cuantos más desiguales seamos. Entonces, como digo, los países que llevan años haciendo opciones claras y las sociedades por menor desigualdad, todas estas diferencias desaparecen y disminuyen de vida y mucha más calidad de vida. Hablamos de los países nórdicos, los ponemos de ejemplo para muchas cosas, también por lo que vemos para esto, para eliminar esas brechas de la sociedad. ¿Qué hacen ellos que nosotros no hacemos? ¿Qué se puede copiar en este caso? Porque claro, si lo están haciendo mejor, oye, pues hay que copiar, ¿no? Pues, por ejemplo, hay políticas de vivienda muy claras, ¿no? Los parques de vivienda públicos de estos países para alquiler social y alquiler de clase media son altísimos en Dinamarca, en Finlandia, en Holanda. El tema del salario mínimo, que sea un salario mínimo acorde, la precariedad laboral, abolirla un poquito. Hay una serie de medidas que son muy útiles. Un tema que España sí que está haciendo razonablemente bien, aunque en los últimos años estamos sufriendo, es una sanidad pública universal, donde no haya que pagar por ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, en España hemos tenido un sistema sanitario, ahora llevamos varios años sufriendo fuertemente, pero aún así es muy superior al de otros países. Claro, en el momento en que hubiera unos copagos importantes, como puede pasar en Estados Unidos, que es un ejemplo paradigmático, claro, ya mucha gente se queda fuera, incluso ya no la gente más empobrecida, gente de clase media y media alta, como tengas la mala suerte de una enfermedad grave y larga, vas a arruinarte y no puedes pagarla, ¿de acuerdo? Entonces, también, todo lo que sea mejorar la sanidad pública universal también ayuda. Y, por ejemplo, otro tema que es muy importante, todos los temas educación, una buena educación pública, por ejemplo. Una de las medidas que los expertos en salud pública han visto que más ayudaría a mejorar algunas de estas cosas es escuelas infantiles de 0 a 3 años, que ahora no tenemos, o son privadas en general y muy poco públicas, que fueran públicas y de calidad. Por ejemplo, eso ayudaría mucho a facilitar el acceso al trabajo a un grupo de personas que con trabajos precarios no se pueden permitir los dos ir a trabajar porque no tienen con quién dejar a los niños, ¿no? Por si realmente hubiera una política real de escuelas infantiles universales y gratuitas, se ha demostrado que en las personas con más dificultad ayudaría a encontrar trabajo y a mejorar su situación. Esto es como la pescadilla que se muerde la cola, claro, ¿no? En todos los sentidos, porque claro, estás hablando de escuelas infantiles para que los dos puedan trabajar, pero claro, también escuelas infantiles para que los dos puedan trabajar y aumente la natalidad, ¿no? También, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Que al final estamos hablando de medidas como muy de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, pero que no solamente ayudarían a eliminar esta brecha, sino también a compensar otros factores de la sociedad, claro, que ahora mismo o dentro de poco nos van a perjudicar, claro, ¿no? Y luego otro tema es, que es muy importante,
no enfocar individualmente aquellos problemas de salud que claramente tienen una base social. Un ejemplo que hemos avanzado mucho en los últimos 20 años es el tema de violencia de género, ¿no? Hace 30 años, pues le decías a la mujer, pues aguanta, pues tal, y a lo sumo le dabas un ansiolítico, una pastilla o un antidepresivo, ¿no? Claramente estamos haciendo un trabajo como sociedad de darnos cuenta de que esto no puede ser, de sensibilizar a la sociedad, y cuando esto ocurre en los grados graves, proteger a esta mujer, detener al agresor, ofrecer un trabajo, una vivienda, o sea, ofrecer soluciones reales para estas personas en la medida de lo posible, ¿no? Pues hay otros temas en los que se está haciendo poco. Yo a veces con algún paciente te están contando situaciones de moving en el trabajo, de precariedad tremenda, y viene por la pastilla, porque no puede dormir, y tienes que decirle, pero has hablado con el sindicato, has hablado con un abogado laboralista. Entonces, os habéis organizado, por ejemplo, con el tema de las viviendas y las plataformas antidesahucios. Las plataformas antidesahucios, a veces hay varios estudios que demuestran que ha sido elementos de protección de la salud de muchas de estas personas que por un conjunto de motivos acabando no pudiendo pagar sus pisos, en algunos casos porque se les facilitó de una manera desproporcionada el acceso a ellos por parte de los bancos, de una manera también no correcta, en otros casos porque llegó la crisis de 2008, y se han acabado deprimiendo, suicidando, cuando el problema no era individual, ¿no? El problema es un problema colectivo, y muchas de estas plataformas han ayudado a visibilizar ese problema y a buscar soluciones. Este tipo de soluciones que se nos hacen raras en España, porque a veces somos muy individualistas, otros países las llevan trabajando hace años, ¿no? Entonces, los problemas colectivos hay que solucionarlos de una manera colectiva, y eso es importante. Y a veces los médicos, sin querer, si te doy una pastilla, no te estoy ayudando a que afrontes este problema que tienes con tu pareja, o con el trabajo, o con la vivienda. Lo comentábamos también justo en el programa, ¿no?, de salud mental. Cuando un médico prescribe una pastilla, lógicamente hay que tomarla, pero que muchas veces hay que poner también de nuestra parte para ahondar de alguna manera y ver el propio paciente, digo, además del apoyo, ¿no?, que deis los facultativos, pero ahondar y ver exactamente cuál es la raíz, ¿no?, del problema. Lo que pasa es que aquí nos estás comentando, y es cierto que en la mayoría de los casos no son problemas individuales, sino que afectan a la sociedad, pero a lo mejor también por eso las soluciones son complicadas, porque son soluciones que pasan por cambiar totalmente nuestra legislatura o parte de las leyes que rigen ahora mismo en nuestro país, por unas condiciones económicas mejores, ¿no?, para todo el mundo. Es complicado. No sé si hay mesas de trabajo para sensibilizar, para mentalizar de todos estos temas. Hay espacios, ¿no?, en muchos ámbitos, y se va trabajando. Yo creo que ahora hay mucha más sensibilidad hacia este tema. Yo he puesto como ejemplo positivo que creo que en 40 años hemos mejorado mucho en la visibilidad del tema de la violencia de género, ¿no?, de la violencia machista, y de cómo sociedad tenemos que cambiar, hombres y mujeres, para transitar hacia unas sociedades mucho más diversas y respetuosas. Entonces, hay muchos espacios de debate, de trabajo, en documentos científicos cada vez se habla más del tema, y yo creo que seguir tirando. Este mismo programa que estamos teniendo hoy, yo creo que también nos puede ayudar a seguir aprendiendo y reflexionando sobre estos aspectos, ¿no? En Zaragoza yo doy clases en la universidad, y como digo, tenemos alguna clase específica de estos temas que cuando llegan las alumnas y alumnos en quinto habían oído hablar muy poco de este tema, ¿no? Y les dices, pues mira, el porcentaje de diabetes en personas con bajo nivel educativo o alto nivel educativo es un 200% peor. Planteároslo con vuestros pacientes, ¿no? No es un tema solo de dar una pastilla o no darla. Entonces yo creo que sobre eso, si vamos creando entre todos conciencia, seguro que en los próximos años podemos ir como sociedad cambiando y mejorando, que es el objetivo que tenemos. Un camino que nos queda por hacer. Yo no sé hasta qué punto en todo esto tiene cierta culpa, sin disculparnos a los ciudadanos, que también podemos poner mucho a nivel individual y colectivo encima de la mesa, pero yo no sé hasta qué punto tiene mucho que ver también nuestra historia, nuestra cultura, ese pues pasado reciente, ¿no?, en el que a lo mejor había unas brechas sociales mayores, y bueno, tampoco han pasado tantos años. Tenemos esperanza en el sentido de que podemos echarle un poquito de culpa a esto y de que las cosas van a ir mejorando, Luis. Yo soy un optimista compulsivo, los que me conocen. Tú eres de los míos, del vaso medio lleno siempre, sí, ¿no? Y yo creo que quien no quiere que cambie, lo primero que quiere es que nosotros pensemos que nada va a cambiar, porque entonces te inmovilizas, ¿no? Si no haces nada es cuando nada cambiará. Y muchas cosas han cambiado mejor, y en muchas cosas como sociedad estamos mucho mejor que hace 40 o 50 años, ¿no? Y hay cosas buenas también, muy buenas de la sociedad española, y por ejemplo, no lo hemos comentado,
pero la socialización, las redes familiares de amistad, son unos potentes protectores de la salud, y en España en eso sí que somos expertos, ¿no? Ahí será el sol, será el clima mediterráneo, respecto a otras sociedades, por ejemplo las nórdicas sí tienen más dificultad, fuertes redes sociales de apoyo mejoran nuestra salud tremendamente, y eso podemos orgullosamente exportarlo y sobre todo evitar que se pierda, ¿no? Que la gente nos individualicemos, que perdamos referentes. Entonces todo lo que hagamos en nuestros barrios, en nuestros pueblos, por fomentar el contacto social, nos va a ayudar. Y en muchas de estas cosas, yo comento, en los últimos años ha habido legislación laboral que ha mejorado, el tema de los contratos que cuando tengan puedan ser indefinidos, y mucha precariedad que había falsa en España y todos conocemos en algunos sistemas, vaya a mejorar. Y como suelo decir, en España el tema del salario mínimo interprofesional, que otros países lo tienen mucho más alto que el nuestro, probablemente ayuda a que esa gente que tenía con 700 euros la posibilidad de vivir es muy baja, de 700 a 1.000 euros hay un cambio importante, ¿no? Y sin embargo, de 3.000 a 3.300 no te cambia la vida, ¿no? Entonces, esos pequeños cambios, sobre todo en grupos determinados, ayudan muchísimo, y probablemente hay cosas que podemos seguir mejorando. Bueno, pues a nivel global, ese tironcillo de orejas a los políticos para que vayan intentando disminuir en la medida de lo posible esas brechas sociales, culturales, económicas que tenemos, y a nivel individual hablar más, juntarnos más, disfrutar más de la vida dentro de las obligaciones que tenemos, porque bueno, si algo estamos teniendo claro de estos programas, Luis, se hable del tema que se hable, es que hablar, contar, exponer lo que a uno le pasa es fundamental, y bueno, pues estas personas que a lo mejor tienen o sufren esas desigualdades también no pueden notar esa mejoría o esa ayuda, ¿no? al contar sus problemas y al abrirse sin ningún tipo de vergüenza ni sin ningún tipo de problema, y yo creo que eso también es importante, que ellos cuenten y que alguien les escuche. Efectivamente. ¿No? Pues lo vamos a dejar aquí, no sé si quieres añadir alguna cosita más. Bueno, para acabar eso, yo recordar mucho todo lo que podamos hacer, como has dicho, colectivamente organizándonos, en los barrios, en los colegios, en los centros de trabajo, en el vecindario. En la COVID, un detalle muy bonito fue, muchos vecindarios se organizaron para ayudarse de unos vecinos a otros, ¿no? Ir a comprar para los ancianos, llevarte, eso fueron muestras de solidaridad colectiva, que hubo miles de ellas, en mi barrio hubo muchísimas, y que creo que nos engrandecen como personas, y que es la línea a seguir, el organizarse y trabajar colectivamente. Y olvidarnos un poquito más de nosotros y pensar un poco en el grupo, en la colectividad, porque yo creo que al final es lo importante y lo que nos va a hacer grandes como sociedad, sin duda alguna. Luis Jimeno, muchísimas gracias, te lo agradecemos a ti especialmente, siempre bueno, les contamos que la verdad es que estamos muy agradecidos a todos los médicos, enfermeras, trabajadores, educadores sociales que están participando en estos programas. Teníamos muy claro que había que hacer una apuesta por la salud pública a todos los niveles también desde este proyecto, y la verdad es que hemos recibido una respuesta impresionante por parte de todos, se han volcado, nos han apoyado y nos han prestado su tiempo, que no les sobra. Ya saben ustedes cómo andan todos o cómo andáis todos nuestros médicos, así que muy agradecidos a todos ellos, pero si me permiten, que seguro que sí, especialmente a ti, Luis, porque te has bueno, desplazado desde Zaragoza para hacernos reflexionar, que lo has hecho, te lo puedo garantizar, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotras por estos programas.